Bueno, este es un video nada más como para hacer un repasito sobre el tema de MRU. Bienvenidos, bienvenidas. Soy la profe Tiffany Guillén y este es un repaso pequeño. Primero que todo, vamos a entender cómo funciona un poquito la parte de ciencia en cuanto al estudio del movimiento. Hay que saber que la ciencia va a tener dos ramas. Las ramas, muy importante, ¿verdad? Va a tener muchas ramas, en realidad más de dos. Y que además la ciencia se encarga de estudiar fenómenos, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos se van a medir, tienen que ser medidos, ¿no? Por algo es que los científicos usan instrumentos de medición como el termómetro, la balanza y demás. Entonces, para entender eso, todo va a estar dirigido en magnitudes. Ejemplo, la masa, el tiempo, la aceleración, la distancia, el desplazamiento, velocidades, temperaturas, todo. Todo lo que es en la ciencia se va a ocupar. Y para eso hay que entender que todos los fenómenos que existen se miden en cuestión de magnitudes que van a dirigirse en dos grupos, nada más. A nivel de este tema, vamos a identificar cuándo es una magnitud escalar y cuándo es una vectorial. Más que todo, lo que queremos dar a entender es que hay cosas que necesitan tener una dirección. Por ejemplo, si va al norte, si va al sur, si va al este, al oeste. A eso se los va a conocer como vectoriales. Bueno, en este momento no es como muy preciso. Los escalares más bien serían los que no necesitan dirección, por ejemplo, la masa. Ustedes no van a decir, María José pesa 58 kilos al oeste, eso no se dice, ¿verdad? Todas las que no necesitan una dirección, como la temperatura, en Cartago está haciendo 50, oigan, 25 grados Celsius al oeste, nosotros no decimos eso, simplemente decimos el número y ya. Las que sí necesitan decirse hacia dónde van es la fuerza, velocidad, desplazamiento, aceleración, etc. Esta es una imagen referente a qué significa cada una de esas cantidades, más que todo porque vamos a empezar con la rama del movimiento, porque son muchas ramas en ciencias, pero vamos a empezar con una que se llama cinemática. Cinemática es la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento, la distancia, el desplazamiento, la velocidad, la rapidez, la aceleración, el tiempo. Entonces, le puedes poner una pausa al video y identificar las unidades que tienen, porque cada magnitud va a tener una unidad y demás. Ahora, hay una diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia se enfoca en todo, 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 todo. Por ejemplo, en recorridos como tal, podría decirse, ¿verdad? Podría decirse que, por decir algo, en el punto A al punto B se va a mover una abejita. Hay que aclarar un concepto importante. El camino que trace un objeto se va a llamar trayectoria, ¿ok? Hay muchos tipos de trayectoria. Está la trayectoria rectilínea, que es como en camino recto, como la de las carreteras, algunas. Está en círculo, como el movimiento de una rueda de Chicago, que hace un movimiento en círculo. Está, por ejemplo, el movimiento como el que hace un portero cuando va a sacar el balón, saque de puerta, que es que lo tira, es como parabólico, la bola sube y baja. Luego está el movimiento, la trayectoria que dejan los planetas alrededor del Sol, que es como elíptico, es como un óvalo alrededor del Sol, no es un círculo. Y están las trayectorias que todo el mundo hace, que son las irregulares, son las que no tienen una fórmula específica. Muy bien. Entonces, la distancia es todo, todo el recorrido, todo, todo lo que se recorra. Entonces, por ejemplo, puede ser que este caminito negro, con idas, vueltas, subidas y bajadas, vale 50 metros. Pero en realidad, ¿cuánto se desplazó? Entonces, puede ser que simplemente se desplazó 20 metros. Una cosa es desplazarse y otra cosa es la distancia. Entonces, la distancia, la distancia es la suma total de todo, con ida, con vuelta, con subida, con todo, de todo el recorrido. Ujú. La suma total de todo el recorrido.
Y el desplazamiento se parecen mucho porque ambos llevan igual las mismas unidades, metros o kilómetros. El desplazamiento es la línea recta entre el punto inicial y final. Vamos a ver si lo puedo correr un poquito más. Entonces, una cosa es la distancia y otra cosa es el desplazamiento. Ahora entendiendo eso, por ejemplo, nada más para hacer un ejemplo rápido, imagine que está su casa y entre su casa y el cole hay una longitud. Aquí está su casa y aquí está el cole. Disculpen, aquí está el cole. Entre la casa y el cole hay una longitud de 500 metros. Ujú. Entonces, en un viaje de ida y vuelta, ¿cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? ¿Ah? Muy bien. Entonces, en un viaje de ida y vuelta, ¿cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? Entonces, la distancia, recuerden que es todo, todo. Entonces, imaginamos un viaje de ida y vuelta, ¿cuánto sería? Si sabemos que entre la casa y el cole hay 500 metros. La distancia es todo, todo, todo. No importa, con idas, con vueltas. Exacto, la distancia sería 500 metros de ida más 500 metros de venida. Y eso en total sería 1000 metros. Y el desplazamiento, recuerden que es la línea recta entre el punto inicial y el punto final. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto inicial aquí? O sea, ¿dónde inició a moverse la persona si va en un viaje de ida y vuelta? En la casa, ¿verdad? ¿Y dónde sería el punto final? La casa, ¿no? Entonces, si el punto inicial y el punto final es el mismo, no existe el desplazamiento, va a ser 0 metros. Porque si algo vuelve al punto donde inició, nunca se desplazó en realidad. Entonces sería 0 metros. ¿Por qué? Porque en un viaje de ida y vuelta no, no hay nada, no hay una línea recta que trazar. Recuerden que el desplazamiento es la línea recta entre el punto inicial y el punto final. Como quedó en el mismo punto, pongámosle como el punto A, punto inicial, no, no se puede trazar nada, no se puede rayar ninguna letra, digo, perdón, no se puede generar ninguna línea. Ahora, ¿qué hubiera pasado si más bien si hubiera sido solo un viaje de ida? Bueno, no es solo viaje de ida, ¿cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? ¿Verdad? Sigue siendo la misma pregunta. ¿Cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? La distancia, solamente en un viaje de ida, o sea, no se va a volver, lo único que va a hacer la persona es que está en el punto A y va a terminar en el punto B. Pues bueno, en un viaje de ida y vuelta la distancia después únicamente sería 500, ¿verdad? Porque solamente se movió una vez. ¿Ok? Y el desplazamiento sería, ¿cómo se llama? La línea recta entre el punto inicial y punto final. Pero como en este caso, si se está moviendo literal en una línea recta y, y no queda en el punto, y ya hay algo que trazar, el punto inicial es el A y el punto final es el B, entonces sí va a haber desplazamiento. El desplazamiento también va a valer 500, porque eso es lo que está, ese es el tamaño de la línea, 500 metros. Como el desplazamiento es una cantidad vectorial, a ella sí hay que ponerle hacia dónde va. Entonces, para saber hacia dónde va, hay que recordar el plano para cartesiano un momentito. Norte, sur, este y oeste. Al desplazamiento sí hay que ponerle
hay que ponerle hacia dónde va. Va al este. ¿Y por qué va al este? Porque la partícula se está moviendo como para allá, como para allá. Entonces, recordando el término, entonces, como en la parte del viaje de solo de ida sí se pudo generar una línea recta que casualmente da 500 también, entonces ahí está. ¿Ok? Es como la diferencia entre esas dos. Muy bien. Eso por ese lado. Ujú. Ahora, vamos a recalcar algunos conceptos, por ejemplo, ¿verdad? Ya vimos la distancia, es todo el desplazamiento. Vamos a empezar con uno de estudio de los movimientos más importantes, que es el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como MRU. Hay que aprenderse bien las características de este tipo de movimiento para poder entender mejor cómo es que se desenvuelven los objetos cuando estudian con él. Por ejemplo, ¿qué características tiene? Bueno, vaya apuntándolo y va pausando el video mientras usted sigue. Por ejemplo, se mueve en línea recta, es en línea recta, se da en el eje X o se da en el eje este-oeste también, se da en el eje X. O sea, son como objetos que estén en el suelo, vamos a pensar que es el eje X, puede ser el eje X positivo, eje X negativo y demás. En fin, la característica primordial de este movimiento, que les digan cuál es que la rapidez o la velocidad es constante, es constante. Significa, ¿qué significa? Que en todo el camino la rapidez o la velocidad van a valer lo mismo. Otra característica también importante que pueden anotar es que la aceleración no existe, vale cero. Entonces vamos a ver qué es eso de la rapidez y la velocidad un momentito. ¿Ok? Entonces empiezo con la rapidez. La rapidez es un escalar y la rapidez se denota con la letra V. La rapidez es la distancia entre el tiempo. Mientras que la velocidad también se denota con la letra V, con flechita, eso sí, porque es una cantidad vectorial. Todas las cantidades que sean vectores se les puede poner una flechita para identificar. O sea, necesita una dirección. Es el desplazamiento. Ya vimos más o menos, ¿verdad? Que era desplazamiento entre el tiempo. Ujú. Ellos dos son como primillos. ¿Qué unidades tienen? Tienen las mismas, por ejemplo, metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. ¿Sí? Pero la favorita es el metro sobre segundo. Ujú. Muy bien. Eso es como para que ustedes le tomen pausa al video y escriban esa parte. Excelente. Muy bien. Ok, cancelar. Ok, ok, muy bien. Ahora, ya sabiendo eso, vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, es solamente objetos que se muevan en línea recta, se mueven en el eje más X, vamos a pensar que los objetos se están moviendo en el suelo, tiene velocidad o rapidez constante. Eso es lo que quiero dar a entender. La velocidad y la rapidez a veces valen lo mismo, entonces ustedes no se preocupen. Nada más con que piensen en la unidad, todo bien. Entonces, por ejemplo, el objeto está en A y termina en B. Si ustedes ven una persona que va aquí en patineta, y se va a mover con MRU, con movimiento rectilíneo uniforme, tienen que saber que si la velocidad aquí va a ser la misma. Por eso dice que la velocidad o también la rapidez valen lo mismo. Prácticamente vamos a tratar como si fueran la misma cosa. Entonces, si yo les digo que la velocidad vale 5 metros sobre segundo, esa es la unidad. Ojo, es como, por ejemplo, 5 kilos, o sea, una bolsa de 5 kilos, el número y la unidad. Bueno, la unidad de la velocidad y la de la rapidez es prácticamente que la misma, metros sobre segundo. Entonces, lo que quiero dar a entender es que el MRU es que en todo el camino la velocidad que lleve el objeto, en este caso sería la persona en patineta, vale lo mismo. O sea, que a los 5, digamos que esta persona duró 35 segundos de llegar de A a B.
En todo el camino, ¿cuánto vale la velocidad? 5. ¿Por qué? Porque la característica del MRU describe que se mueve con velocidad o rapidez constante. ¿Sí? Muy bien. Ujú. Perfecto. Ven, aquí están las características en esta diapositiva. No existe la aceleración. Y ahora sí vamos con las fórmulas. Entonces, para estos pasos, de hecho estos ejemplos son súper sencillos. Ustedes nada más tienen que verificar la fórmula V es igual a D sobre T. V es igual a D sobre T. Entonces, si ustedes quieren la V, déjenlo en D sobre T. Si ustedes quieren el tiempo, déjenlo en D sobre V. Y si quieren el desplazamiento o la distancia, V por T. Esos son los tres despejes oficiales. Esos tres despejes. Entonces, cuando ustedes tengan un problema que tenga que ver con MRU, nada más identifiquen cuál despeje necesitan, ¿ok? Muy bien. Otra cosa siempre es ir paso a paso despejando, como si yo necesito el tiempo, ¿quién me está estorbando? Cosas así y demás. Entonces, esos serían como los tres despejes importantes. Entonces, también hay gente que usa el triangulito de VT. Si yo quiero la velocidad, tacho aquí, tacho el que no quiero, tacho la V con mi mano y sale de entre T. Aquí está. Si yo quiero, por ejemplo, el tiempo, tacho la parte del tiempo y vea que sale de entre V. Aquí está. Si yo quiero la distancia, tapo la D con la mano y ven que dice V por V y a la par está la T, V por T. Entonces son cosillas ahí que se van a ir como poniendo. Entonces, por el momento podrías escribir estas tres formas de despeje, ¿sí? Muy bien. Sabiendo eso, vamos a hacer un ejemplo. Solamente es como de forma general. A ver. Ese sería un ejemplo. Entonces, por ejemplo, les dicen, una moto se mueve a 15 metros sobre segundo en 230 segundos. ¿Cuánta distancia recorrió? Siempre que tengan un problema de estos, que tengan una formulita, bueno, recuerden que, bueno, en este caso es MRU y que solamente hay una fórmula. V es igual a D sobre T. Esa es la fórmula general. Muy bien. Siempre hay que sacar los datos. Hay que leer primero bien el problema. Dice, una moto se mueve a 15 metros sobre segundo en 230 segundos. ¿Cuánta distancia recorrió? Con solo ver estos datos, yo con solo ver un número y un M sobre S, sé que eso es la V. Aquí veo 230 segundos. Eso, el azul sería el tiempo. Y me están preguntando cuánta distancia recorrió. Significa que la letra incógnita es la D, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes siempre anotan los datos. V, D, T. Ujú. Y sería, entonces, em, muy bien, perdón, si se me desajustó aquí. A ver, ahora sí, ¿se ve? ¿Sí se ve? Perfecto, muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué datos tengo? Ya tengo la fórmula ahí, ¿todo bien? Ok, después de tener la fórmula,
¿verdad? Yo ya sé cuál es la fórmula que voy a usar porque es MRU, voy a anotar los datos. La V, ya me la están dando, es 15 metros sobre segundo. El tiempo es 230 segundos, porque ya tengo el tiempo y tengo... Pero la incógnita es la D, ¿verdad? Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a ir a la fórmula general que voy a usar, V es igual a la D sobre T. Y le hago la pregunta a usted. ¿Qué es lo que está estorbándole a la letra? ¿Qué es lo que cree usted? ¿Cuál es la letra que le está estorbando a la letra que estás buscando? En este momento estamos buscando la D, ¿no? Entonces preguntémonos, ¿qué letra le estorba para despejarla? La T, ¿verdad? Esta es la T la que le está estorbando. Ahora pregúntese, ¿qué le está haciendo esta T a la D? ¿La está multiplicando, la está sumando, la está dividiendo, la está restando? La está dividiendo. Esta T, si ustedes ven, está dividiendo la letra que yo quiero. Entonces, recuerden, cuando algo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Cuando algo está sumando, pasa al otro lado a restar. Cuando algo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Cuando algo está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, en este caso la letra que estoy utilizando o el despeje que yo quiero hacer es la del tiempo. Como yo quiero despejar el tiempo, simplemente lo que voy a hacer es, perdón, el desplazamiento, lo que yo quiero quitar es el desplazamiento, entonces lo que yo voy a hacer es mandar lo que me estorba, que en este caso es el tiempo, y lo voy a mandar al otro lado. Entonces sería V por T es igual a D. ¿Por qué? Porque ese tiempo le está estorbando. Entonces, si ustedes vieron, estaba dividiendo, pasó al otro lado a multiplicar. Yo puedo reacomodar esto, no hay problema. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así. Velocidad por tiempo es igual a D. Y recordemos que esos eran los despejes que les había mencionado anteriormente. O sea, esos que están aquí. Esos que están aquí en la esquina. Que están acá. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, ya hice el despeje de la D. O otras aprenderse los despejes. Yo lo que siempre les recomiendo a los estudiantes es que aprendan a despejar, porque cuando lleguen a niveles más altos van a necesitar hasta el mínimo despeje. Entonces, en este caso yo tengo la D, ¿no? La D es V por T. Entonces sería 15 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de sustituir. Recuerden que yo ya tengo la letra que yo quiero despejada, la D, es V por T, y yo ya se los había mencionado. Entonces, donde dice V lo sustituyen por 15, porque en ese caso es lo que vale la V, por el tiempo que serían 230 segundos. Ujú. Entonces, simplemente se usa la calculadora, lo cual sería exactamente 15 por 230. Serían la distancia. La distancia sería 3000 si lo multiplican en la calculadora. Vean que es una multiplicación súper rápida. Sería 3450 metros. ¿Y por qué metros y no kilómetros? ¿En quién me tengo que enfocar? ¿Quién es la que me va a indicar eso? La V. Si ustedes ven la V, está en metros sobre segundo. Entonces, si yo quiero una distancia, va a estar en segundo. Igual, por ejemplo, si ustedes quisieran, si se quisiera el tiempo, por ejemplo. Si ustedes ven que su velocidad está en metros sobre segundo, entonces el tiempo que ustedes obtengan va a estar en segundos. Si ustedes más bien ven que su velocidad está en kilómetro por hora, porque también se puede, y ustedes quieren una distancia, va a estar en kilómetros, y así sucesivamente. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ok? Como les digo, los espejes son súper básicos. Son súper, súper básicos. Ujú. Veamos a ver por aquí. Ah, bueno, esa es una de distancia. Aquí hay una práctica pequeña que más que todo se enfoca en lo que es el despeje de cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nada más, esto es algo a nivel numérico, no a nivel de problema. Yo tengo estos dos de acá y vamos a hacer un ejemplo. Me están diciendo que quieren el tiempo.
Me están dando estos datos. Me dicen que la velocidad vale 50 metros sobre segundo. Y me dicen que el desplazamiento o la distancia, en este caso, ¿cómo se llama? En este caso, por ejemplo, vamos a buscar el tiempo. Yo nada más voy a poner como datos para que se aprendan a despejar, porque ya porque ustedes sepan despejar, todo bien. Entonces, vamos a ver por acá. Vean que nada más les estoy dando datos datos por normal, digamos, datos de la nada. Si yo tengo una velocidad que vale 50, ¿verdad? Y un desplazamiento o una distancia, en este caso no importa, nada más vean que iríamos ligados acá, pues claramente me hace falta un tiempo. Está muy delgado, me hace falta un tiempo. Ujú. Eso es lo que voy a despejar. Entonces recuerdo que la fórmula del MRU dice que U es igual a D sobre T. ¿Sí? Ustedes tienen la opción de despejarlo o de aprenderse el despeje, pero bueno, en este caso la fórmula es muy pequeña, entonces yo ya sé, por lógica, digamos, ya uno ya sabe que cuando uno quiere una letra, yo la letra que quiero, la T, la que está aquí abajo, cuando yo tengo una letra, cuando yo quiero una letra que ella está dividiendo a alguien, yo lo que sé es que inmediatamente yo podría intercambiar estas dos. Entonces, velocidad de entre T, luego se intercambian, T es igual a D entre V. Ya con eso está despejado el tiempo. Si ustedes ven, ya el tiempo está totalmente despejado. En estas fórmulas que son chiquititas, eso es posible, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren una letra y ven que aquí hay una sola letra, la pueden intercambiar y ya está despejado. Y simplemente en el siguiente paso es meter los datos. Vea que aquí dice que la distancia es en 200 metros. Lo sustituyo. 200 metros sobre 50 metros sobre segundo, que es la V. En ese caso sería 200 entre 50. Si ustedes meten eso en la calculadora, les va a dar 4. 4. ¿Pero qué sería? ¿4 segundos o 4 horas? Segundos. ¿Y por qué segundos? Porque vean la V. La V es la que me va a indicar eso. Si ustedes ven la V, está en metros sobre segundo. Entonces, si la única que representa el tiempo es el segundo, significa que aquí va a ser segundos. El tiempo fue de 4 segundos. Entonces, esto es muy sencillo. Este tema es sencillo. Nada más hay que tener cuidadillo ahí con los despejes. Y si, en este caso, ¿verdad? Sería prácticamente eso. Ahora, hay otro tema también que son fórmulas muy sencillas. Ok, ¿qué es lo que hace que los cuerpos se muevan? ¿Cuál es el origen? Bueno, hay una parte de la ciencia, una rama de la ciencia que se llama dinámica, que es la que se encarga de estudiar por qué los objetos se mueven y se mueven por la causa de las fuerzas. ¿Ok? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es el origen del cambio de posición de un objeto. Las fuerzas son vectoriales, significa que también necesitas saber hacia dónde van, si van al norte, si van al sur, si van al este, el oeste y demás. Ujú. Las fuerzas necesitan saberse que tienen un punto de aplicación, porque literal es como, por ejemplo, empujar algo, y una magnitud y una dirección. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la masa, las unidades son el kilogramo? 5 kilos de papa, 5, perdón, 15 kilogramos de zanahoria, no sé, por decir algo. Pues las fuerzas también tienen su propia unidad. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Es el newton. Ejemplo. Entonces serían, por ejemplo, por decir algo, 50 newton, 35 newton, 100 newton. ¿Ok? Todas esas. Entonces, más que todo, para que sepan que siempre que tengan una fuerza, va a tener unidades de newton. Y hay muchos tipos de fuerza. ¿Ok? Hay bastantes tipos de fuerza. Pero vamos a ver solo algunos. Por ejemplo, aquí me dicen la primera, que me habla de la fuerza normal. La fuerza normal es esa fuerza, o sea, con solo que un objeto esté encima de una superficie, ejemplo, encima del suelo, encima de una mesa, al recostado a una pared, con solo que esté encima de una superficie ya tiene fuerza normal. Y el más común que se ve en el cole es que ustedes están, por ejemplo, en el suelo, ustedes ven una caja, ¿ok?
esa caja va a sentir una fuerza del suelo. Una fuerza del suelo que siempre va a ser para arriba, la fuerza normal. Entonces, con solo, repito, con solo que haya un objeto que se encuentre sobre un suelo o una pared o algo, ya tiene fuerza normal. ¿Sí? Siempre va a ser perpendicular a la superficie. O sea, siempre va a formar un ángulo 90 por ahí. La idea es más que todo eso. O sea, solo que esté en el suelo ya tiene fuerza normal. Y generalmente va para arriba. Si el objeto está en el suelo, va a ir para arriba. Dirección hacia arriba. Peso. Bueno, si usted en este momento agarra su borrador y lo tira al suelo, ¿por qué cree que pasa? Esa sería la segunda fuerza. Eso pasa porque hay una fuerza que es de la atracción de la gravedad. La gravedad es la aceleración con la que los objetos se atraen al suelo. Entonces, va a depender del planeta. Entre más grande sea el planeta, más grande la gravedad. O sea, más rápido atrae las cosas al suelo. En el planeta Tierra, la gravedad es de 9,8. Entonces, ¿qué significa? Que los objetos caen a una aceleración de 9,8. Ujú. Muy bien. La palabra clave para gravedad es que solo con que un objeto tenga masa, ya tiene la fuerza del peso. Luego están la otra fuerza también, hay una fuerza que se conoce como tensión. ¿Cuándo se da la tensión? Cuando exista una cuerda, un objeto que esté, una cuerda jalándolo, ¿ok? La tensión puede ir a todas direcciones. Ay, se me olvidó recalcar que el peso siempre es una fuerza que va hacia abajo. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque los objetos se atraen al suelo. Pero bueno, vuelvo con la tensión. Siempre que hay una cuerda o un cable sosteniendo un objeto, ya existe fuerza de tensión. La fuerza de empuje es como, por ejemplo, cuando alguien tiene una mesa y la empuja hacia un lugar. Esa es una fuerza que puede ir en cualquier dirección. Luego, no sé si han notado el efecto que hay cuando los objetos se rozan o los objetos se raspan o lo así. Es porque hay una fuerza que se opone al movimiento y genera desgaste, que es la fuerza de fricción. Entonces, para recalcar, si la caja va para allá y la otra caja, si el movimiento va para allá, perdón, movimiento, si el movimiento va para allá, ¿ok? La fricción o la fuerza de rozamiento, como se les diga, siempre se va a oponer a ese movimiento. Entonces, si la fuerza va para allá, si el movimiento va para allá, la fricción siempre va a ir opuesta al movimiento. Entonces, la fricción iría para el otro lado. Si el movimiento va para el eje más X, la fricción iría para el movimiento del menos X. Si la fricción se mueve para el este, si el movimiento va para el este, o sea, si la caja se dirige hacia el este, entonces la fricción iría al oeste. Por eso es que se genera el desgaste. De hecho, la fricción es una fuerza muy, muy buena porque gracias a ella es que nos mantenemos, pues, queditos, digamos. Luego está la fuerza elástica, que es cuando existe un resorte. Por ejemplo, si usted agarra un resorte y lo estira, el resorte se va él va a querer devolverse, ¿no? O si usted comprime un resorte, él va a querer, eh, ¿cómo se llama? Él va a querer esto. Ese resorte va a querer, si se comprime, él se va a querer estirar. Si se estira, él se va a querer comprimir. Siempre va a ser así. ¿Ok? Algo que quería recalcar con respecto al peso. El peso es una fuerza, no es en sí como, uy, vamos a medir el peso a la farmacia, yo peso 50 kilos, no. En realidad lo que uno debería decir es que la masa que tengo es de 50 kilos. El peso varía dependiendo del planeta, ¿ok? Los 50 kilos que usted tiene aquí en la Tierra son los mismos 50 kilos que usted tiene en Júpiter, que tiene en la Luna. Pero el peso, que ya es la fuerza con la que la aceleración del lugar atrae, es otra cosa. Entonces, su peso en la Luna, obviamente, sí va a ser diferente a su peso en la Tierra. Además de que en la Luna hay menos aceleración, menos gravedad que aquí, porque es más chiquitito. Pero la masa suya siempre es la misma, o sea, su masa 50 kilos, 60 kilos, siempre va a ser la misma, ¿ok? Y es una fuerza. Estas fuerzas en total que vimos, todas, ¿cuál es la unidad de todas? Newton, ¿verdad? Todas son con Newton. Ujú.
Aquí dejo unas palabras claves. Si hay gravedad, hay peso. Si hay masa, perdón, hay peso. Si hay una cuerda de tensión. Si hay una superficie, hay fuerza normal. Si hay una fuerza de rozamiento. Si hay flotación. Ah, bueno, hay otra fuerza que es la fuerza de flotación, que es la que hace que los objetos cuando se traten de hundir se vuelvan a levantar, que es la que hace que, por ejemplo, usted pueda levantar a una persona de mucho peso, de mucha masa, porque ya uno lo dice así, que esté mal, que una persona con mucha masa usted la puede levantar sin problema porque la fuerza de flotación le ayuda. Y hay una fórmula muy, muy importante que también se llama bueno, la fuerza es igual a masa por aceleración. Esta sería como una fórmula, esta es la segunda fórmula del día, ya les di la primera. Esta es una fórmula bastante sencilla en realidad también. Por ejemplo, vamos a jugar con esa fórmula. Primero, vamos a ver las partes de esa fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto significa fuerza. Recuerden que la fuerza va en newton, 50 newton, 12 newton. La masa sería en kilogramo, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. ¿Y qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es la velocidad entre el tiempo, es la razón por la cual una velocidad cambia. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. No hay que tocar nada, nada más hay que arrastrar esto en los cálculos. No hay que elevar nada al cuadrado ni nada. Simplemente esa es la unidad que tiene. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trabaja esta fórmula de la fuerza? Es bastante sencillo. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Vamos a ver. Dice, un carro de juguete de 4 kilos se mueve a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Determine la fuerza. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Vean, como les digo, estos ejemplos son muy, muy sencillos. Porque la idea nada más es ir viendo como cuál es el tema. Entonces, un carro de juguete de 4 kilos se mueve a una aceleración determine la fuerza. Hay que buscar la fuerza. Entonces, aquí tengo los datos y la fórmula. Entonces, ¿cuáles serían los datos de este problema? Datos. Los datos serían, bueno, la masa, que es de 4 kilos. La aceleración, que es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y me están preguntando por la fuerza. Entonces veamos la fórmula. Dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula. ¿Ok? Entonces fuerza es igual a masa por aceleración. Y me están preguntando por la fuerza. Entonces, ¿hay que despejar algo? Le pregunto a usted, ¿hay que despejar algo? No, ¿verdad? Si ustedes ven ya la letra que ustedes quieren, está despejada, no hay que hacerle nada. Lo único que hay que hacer es meter los números. Entonces sería, la masa vale 4, ¿verdad? Entonces ponen 4 kilos. La aceleración vale 4 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza es igual a 4 por 4, 16. ¿16 qué? Si eso fue una fuerza. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Newton. Recuerden que todas las fuerzas, las F, van a dar Newton. Le ponen una N, ¿ok? Muy bien. Ese sería ese ejemplo. Si quieren le toman pausa y siguen. Ahora, esta fórmula de fuerza se pueden despejar también la masa. Entonces, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si yo quiero la masa, por ejemplo, veo que la aceleración la está estorbando la masa, la está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces, si yo quiero la masa, es fuerza entre aceleración. Si yo quiero la aceleración, es fuerza entre masa. Estos son despejes que se pueden aprender también. Entonces, nada más si les piden la masa, fuerza entre aceleración, y si les piden la aceleración, fuerza entre masa. ¿Ok? Esas serían las tres. Y nada más sería sustituir los datos. Son fórmulas muy, muy sencillas. Y finalmente vamos a hablar de del trabajo. Bueno, para que también pueda funcionar el movimiento y el origen de su movimiento, que es la fuerza, es importante tener la energía para hacerlo.
Entonces vamos a hablar del término trabajo. Trabajo sería la tercera fórmula del día. Vimos tres fórmulas. Trabajo es trabajo. ¿Qué significa trabajo? Bueno, eso es work en inglés. Eh, el trabajo, ¿cómo se conoce la fórmula? Bueno, el trabajo es energía. Entonces, la base, ustedes saben que hay energía cinética, hay energía potencial, hay energía mecánica, hay energía eléctrica. Pero está el trabajo. El trabajo es la base de todo. Entonces, trabajo es fuerza por el desplazamiento. Entonces, la W significa trabajo, la F significa fuerza y la D significa desplazamiento. ¿Ok? El desplazamiento, ¿en qué unidades va el desplazamiento? En metros. La fuerza, en newton. Y ahora sí, el trabajo como tal es una unidad de energía, es energía. Y todas las energías van en unidades de ¿qué? De joule, J. Por ejemplo, 50 joule, 12 joule de energía, 15 joule de energía, 2 joule. Todos esos joules son trabajo. Ujú. Todos esos joule. Ujú. Entonces, siempre que quiero trabajo, ¿en qué unidad va a ser? En joule. ¿Ok? Y es una fórmula también súper sencilla. Pero hay algo que tenemos que recalcar. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Ok. Si la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, por ejemplo, una persona que empieza a empujar un piano, desplaza también eso, entonces el trabajo va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si más bien la fuerza va en una dirección, pero el desplazamiento del objeto iría en otra dirección, entonces el trabajo es negativo. Eso es algo teórico nada más. ¿Ok? Y si más bien una fuerza va para arriba, por ejemplo, y el desplazamiento va para al lado, no existe el desplazamiento de acero. En conclusión, si la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, sea arriba, abajo, los lados, los dos juntos, el valor les va a dar positivo. Si la fuerza va para un lado y el desplazamiento va para el otro lado, el trabajo les va a dar negativo, perdón. Y si va para arriba o para al lado, el desplazamiento es cero. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, vean este caso que está aquí. Vamos a hacer el ejemplo. Ese sería el caso. Dice, si se empuja un armario con una fuerza de 230 newton, entonces tengo datos, y este se desplaza 2,5 metros al este, ¿cuál será el trabajo aplicado? Entonces es una fórmula igual muy sencilla. Recuerden que trabajo, que es en joule, es fuerza por desplazamiento. Entonces, datos. Bueno, primero la fuerza vale 230 newton y el desplazamiento vale 2,5 metros. Me están preguntando que cuál es el trabajo, o sea, cuál es la letra W. No hay que asustarse porque uno vea varias letras en una fórmula. Mientras ustedes identifiquen de qué trata, o sea, no hay problema. Es que nos aferramos mucho a solo despejar la X y no solo es eso. O sea, al fin y al cabo va a ser lo mismo solo que con otras letras, pero no es nada que no se pueda hacer. Me están pidiendo el trabajo, entonces observamos de nuevo la fórmula de trabajo. Si me están preguntando por el trabajo, ¿será que ya está despejado o tengo que despejarlo? Ya está despejado, ¿verdad? Porque vean que no hay nada que lo esté molestando. Entonces nada más sería sustituir números. Vean que la F vale 230 newton porque es una fuerza y el desplazamiento son 2,5 metros. Si multiplicamos esas dos cosas, serían 230 por 2,5. Eso daría en general 575 joules de energía y ya tendríamos el trabajo efectuado. Ven, entonces, estas fórmulas son muy sencillas. Simplemente es como, bueno, ahí está el resultado para que le pongan pausa.
y 575 joule, siempre se le pone una J. O sea, las fórmulas que vimos son muy sencillas. V es igual a D entre T, F es igual a M por A, y trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces, D entre T, prácticamente todas llenan esas unidades. Si es una V, la unidad es metro sobre segundo o kilómetro por hora. Si ustedes ven, por ejemplo, la D, esta D y esta D, las dos Ds, digamos, es metro o kilómetro, pero mejor el metro, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, el T, serían segundos o horas. Si ustedes ven la fuerza, es newton. Si ustedes ven la aceleración, es metro sobre segundo al cuadrado. Y el trabajo es joule. Ujú. Entonces, más que todo es ver las unidades que lleva y aplicarlo y despejarlo. Entonces, para despejarlo igual es muy sencillo todo. Entonces, espero que aunque sea sido una pincelada chiquitita, pero que les dé alguna idea. Simplemente es tener la seguridad de que se puede despejar, de que es sencillo, y aunque sean varias letras, no indisponernos porque estemos acostumbrados a solo despejar la X. Les agradezco mucho la atención y espero que se hayan sentido cómodos con la clase y demás. Les agradezco. Gracias.